Un tiroteo en una plaza de Utrecht, en Países Bajos, deja al menos 3 muertos por disparos. Las autoridades identificaron como presunto responsable a un ciudadano turco que fue detenido después del ataque en la ciudad neerlandesa. Después de que varios establecimientos fueran saqueados y quemados el fin de semana en las protestas de los chalecos amarillos en París, el gobierno francés anuncia medidas. El jefe de la policía fue despedido. Se prohibirán manifestaciones en los Campos Elíseos y en otras zonas. Hablamos con uno de los participantes de las marchas. Aumenta el riesgo de un Brexit sin acuerdo. El presidente del Parlamento británico dijo que no permitirá que el gobierno de la primera ministra Theresa May vuelva a someter a votación el pacto si no hay cambios sustanciales en el texto. Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Europa. Al momento, 3 personas perdieron la vida y otras 9 resultaron heridas en medio de un tiroteo registrado en la ciudad neerlandesa de Utrecht. Las autoridades identificaron como presunto responsable a un ciudadano turco que fue detenido varias horas después de los hechos. El presidente de Turquía dijo que investiga si actuó solo o tenía motivaciones terroristas. El informe es de Valentina Torres Sánchez y César Rojas. El tiroteo ocurrió en este tranvía de la ciudad de Utrecht a las 10:45 de la mañana, hora local. Por su presunta relación con el ataque, las autoridades detuvieron a un ciudadano turco de 37 años que fue identificado como Gökmen Tanis. Mis colegas me acaban de informar que el sospechoso que estábamos buscando ha sido arrestado. El sospechoso está bajo custodia. Es todo lo que puedo decir por ahora. La fiscalía informó que el presunto responsable tiene un largo historial policial de delitos menores y mayores, incluido un tiroteo en 2013. El primer ministro indicó que aún se investigan las causas que llevaron al hombre a cometer el ataque. Tanto la policía como el Ministerio de Justicia indicaron que no pueden descartarse motivos de terrorismo. No podemos excluir motivos terroristas. Los primeros reportes han llevado al descrédito y el disgusto. Gente inocente ha sido golpeada por la violencia. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias, cuyas vidas dieron un giro de un momento a otro. Tras el tiroteo, el gobierno elevó en Utrecht la alerta de amenaza terrorista a 5, el máximo nivel, pero la redujo a 4 tras la captura. Los colegios, negocios y mezquitas de la zona fueron cerrados. Nueva Zelanda iniciará una reforma de la ley de armas tras el atentado de Christchurch, que dejó al momento 50 muertos. La primera ministra señaló que la legislación se anunciará en 10 días y que se investigará a los servicios de inteligencia y seguridad. Por su parte, el jefe de la policía neozelandesa confirmó que el atentado fue perpetrado por una sola persona, el australiano Brendan Tarrant, y más de 1000 estudiantes de distintas escuelas juntaron sus voces para honrar a las víctimas de la masacre. Desde Nueva Zelanda, donde ya es martes, nuestra enviada especial Olat Surquía nos dio detalles de cómo Christchurch retomó las actividades tras el atentado. El autor del atentado compró las armas por internet después de haber obtenido la licencia hace 2 años. Nadie sospechaba de él y esto se ha convertido en la peor tragedia de Nueva Zelanda. Ahora lo único que puede hacer el gobierno es asegurar que no vuelva a ocurrir y ya han prometido una nueva ley para prohibir las armas semiautomáticas. Mientras aquí siguen intentando recuperar la normalidad, pero no será fácil. Esta es una ciudad que nunca había visto tanta presencia policial. La gente sigue sin poder creerse. Los médicos ya han recomendado que vigilen muy de cerca su estado psicológico y es que esta tragedia puede convertirse en el trauma de toda la ciudad. Mientras siguen devolviendo los cuerpos de las víctimas mortales a sus familiares, esperan que los entierros comiencen el miércoles o jueves. Y nos vamos a Francia, pues el gobierno toma medidas tras los desmanes registrados este fin de semana por las protestas de los chalecos amarillos en París. El jefe de la policía fue despedido y además se prohibirán las manifestaciones en ciertos sectores, especialmente en la avenida de los Campos Elíseos, luego de que varios establecimientos fueran saqueados y quemados por incendios provocados.
Además, las fuerzas de seguridad tendrán más autonomía para actuar y procederán a la dispersión inmediata cuando haya concentraciones con elementos vandálicos. Según el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, 124 comercios en París sufrieron destrozos el sábado. Es por eso que en France 24 hablamos con uno de los participantes de las marchas de los chalecos amarillos, Jim Delemont, miembro del movimiento político de izquierda Francia Insumisa. Nos respondió qué sucederá con el movimiento ahora que el gobierno de Emmanuel Macron prohibió las manifestaciones e impuso multas. De toda manera, los chalecos amarillos van a seguir marchar y este sábado era un punto central en el movimiento porque hubo también una convergencia con las marchas para el medio ambiental para mostrar que la defensa del medio ambiental y la defensa y la lucha social son una misma lucha porque los culpables son los mismos. Y a partir de la próxima semana y en abril, las acciones van a ser muy diferentes. Hablamos de desobediencia civil, por ejemplo, vamos a parar el funcionamiento del país con los transportes o para intentar de hacer un enfrentamiento de fuerza contra el gobierno para decir, hace semanas que marchamos y no cambiaste tu política, bueno, ahora vamos a cambiar nuestras acciones, vamos a parar el funcionamiento del país, el sistema económico, para como obligarte a cambiar tu política porque nosotros no tenemos otro remedio. Seguimos en Europa, pues los esfuerzos para llevar a cabo el Brexit enfrentaron un nuevo obstáculo. El presidente del Parlamento británico dijo que el gobierno no puede seguir presentando el mismo acuerdo a los legisladores. La primera ministra Theresa May esperaba convencer a suficientes parlamentarios para apoyar su trato, pero ahora parece que ni siquiera podrá enviarlo. John Bercow fue quien anunció que el acuerdo del Brexit de Theresa May fue rechazado en el Parlamento 2 veces. Y una vez más, las palabras del presidente fueron un golpe para la primera ministra. Lo que el gobierno legítimamente no puede hacer es volver a presentar a la Cámara la misma propuesta que la semana pasada, la cual fue rechazada por 149 votos. Exactamente lo que el gobierno planeaba hacer. Aún intentaba ganar nuevos legisladores el jueves para apoyar su plan del Brexit. Sin embargo, el acuerdo no puede ser cambiado porque la Unión Europea dice que este es el único pacto posible. Las reglas del Parlamento británico dicen que los textos sustancialmente similares no se pueden votar dos veces en la misma sesión. El gobierno tiene algunas opciones. Hay maneras de evitar esto, una prórroga del Parlamento y una nueva sesión. Esto significa suspender la sesión actual del Parlamento, abrir una nueva y luego volver a enviar su texto. Aumentar el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de un segundo referendo. Este es un obstáculo más para May, que debe pedir a los líderes del bloque europeo que este jueves posterguen la fecha límite para el retiro del Reino Unido, fijada para el 29 de marzo. Es 18 de marzo. Estas son otras noticias que destacamos para usted. El presidente de Mozambique dijo que se podrían registrar más de 1000 muertos después de que el ciclón Idai azotara el país, sumergiendo aldeas enteras. El ciclón impactó la ciudad y puerto marítimo de Beira el jueves y avanzó tierra adentro hasta llegar con intensas lluvias y vientos a Zimbabue y Malawi, países en los que también dejó decenas de víctimas mortales y destrucción. El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, prometió hoy que la transición no será únicamente política, sino también económica, luego de que los ciudadanos siguieran en las calles, a pesar de que hace una semana anunció de que renunciaba a la reelección para un quinto mandato, pero pospuso la fecha de los comicios presidenciales previstos para abril. Nuevo proceso por presunta corrupción contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva, por ser senadora y tener fueros. Otros 7 procesamientos más existen contra la exmandataria, que insiste que es víctima de una persecución política.
Va a unos otros temas, pues 5 años después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, Vladimir Putin visitó la región. El hecho marcó uno de los mayores puntos de tensiones entre Ucrania y Rusia. Tras esta incorporación, a través de un referendo considerado ilegal por un gran número de países, la ONU resaltó el deterioro de los derechos humanos en esta región. El informe es de Tristan Ustianovsky. Fue una visita en terreno propio, o más bien anexado. El presidente ruso llegó a Crimea para inaugurar unas plantas eléctricas y celebrar un aniversario. El 18 de marzo es un gran día para Sebastopol, Crimea y el país entero. En 2014 entendimos que había mucho trabajo por hacer. 5 años atrás, las firmas del jefe del Kremlin y de los recién posesionados líderes de Crimea ratificaron la incorporación de esa región a Rusia, 60 años después de que la Unión Soviética la haya entregado a la República Socialista de Ucrania. Una maniobra justificada por una votación de los crimeos, que fue legitimada por tan solo una decena de países en el mundo. En 2017, las Naciones Unidas alertaron sobre el disparo de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura en la Crimea rusa. En Kiev, quieren obligar al adversario a negociar. Cuanto antes Rusia inicie negociaciones directas, digo negociaciones sobre la desocupación, mejor será para Rusia y por supuesto para la Crimea ocupada. Desde la ocupación rusa, Crimea no va a ninguna parte, no tiene futuro. Poco después de la anexión de Crimea, estalló la guerra del Donbass, un levantamiento separatista respaldado por Moscú, que se tradujo en unos combates que dejaron a más de 10.000 muertos y 1,5 millones de desplazados internos. Cambiamos la página y volvemos a Francia, pues en el país se celebra 30 años de la construcción de la pirámide del Louvre, un símbolo que se convirtió en la tercera obra más visitada del museo después de la Mona Lisa y la Venus de Milo. Ubicada en el corazón de París y admirada por turistas de todo el mundo, fue la edificación más criticada durante su planeación. Luis Fernando Montes nos cuenta qué generó esta indignación entonces entre algunos franceses. No hay turista que no se tome una foto al lado de esta obra. La pirámide del Louvre cumple 30 años y es uno de los sitios más visitados por turistas de todo el mundo en París. Creo que como que se complementan, porque París tiene muchas cosas históricas y eso, pero la pirámide le da un toque moderno que como que complementa mucho. Tiene una altura de 20 metros. Su peso es de 180 toneladas con un total de 673 paneles de vidrio laminado transparente, que incluye a nivel subterráneo otra pirámide pero invertida, convirtiéndose en un símbolo milenario. La pirámide no es necesariamente un símbolo de poder, pero en cierto modo sí. Representa esa potencia del sol, el antiguo Egipto, todo eso. Desde su construcción ha estado sujeta a polémicas. El entonces presidente François Mitterrand pidió al arquitecto estadounidense de origen chino, Yeo Ming-pei, encargarse de modernizar el museo, pero los franceses no concebían la idea de que un extranjero que jamás había construido en Europa fuera el encargado del emblemático proyecto, desencadenando miles de críticas para Ming-pei. Hay un Louvre esotérico, hermético, donde todas las fachadas están llenas de símbolos. Los turistas vienen a ver y en realidad no ven todo eso. Y yo les muestro lo que hay y resulta difícil de descifrar. Recibiendo más de 9 millones de visitas anuales, la pirámide se ha convertido en el símbolo de la modernidad del museo y en un emblema de París en el mundo. Y finalizamos a todo motor, pues un total de 140 motocicletas Harley Davidson subieron una colina cubierta de nieve de más de 250 metros en Italia, en la 7ª edición del evento Race and Snow, o Carrera y Nieve. Un motociclista fue el ganador. 140 amateurs y profesionales aceptaron el desafío y tuvieron distintos grados de éxito. El vencedor de la prueba fue Austin Taylor, quien a pesar de manejar una Harley que era prestada y que nunca había conducido, estableció un tiempo récord de 7,14 segundos. El estadounidense sí había competido en otros eventos de escalada. Les agradecemos su compañía. La información no se detiene aquí en France 24 con nuestras actualizaciones en nuestra señal televisiva y también información al momento en nuestro sitio